hay ningún problema. Hoy iniciamos una nueva serie. Los que están en algún grupo de WhatsApp o siguen las páginas de Facebook de BNPEM Toluca o de un servidor, pues bueno, ya se habrán enterado. Hay algunos que ni siquiera han escuchado el primer mensaje y ya dejaron de seguir la página, ¿verdad? Porque se les advirtió que es una serie que a algunos les va a fascinar, pero hay algunos que si no son honestos a la palabra de Dios y persisten en seguir en sus tradiciones y en sus rutinas y creencias, muchas de ellas sin fundamento bíblico, pues esta serie les va a espantar. Porque es una serie que hemos titulado con signos de exclamación: fuera religiosidad y legalismo. ¿Cómo se llama la serie? Ustedes parece que se están echando como un rosario o algo así por el estilo. Hagan de cuenta que están contentos porque vamos a vivir la vida plena y libre en Cristo que siempre debimos haber vivido, sin irnos por supuesto al extremo del libertinaje, pero poder disfrutar lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que una de las 9 características del fruto del Espíritu, o sea su obra en nuestras vidas, es el gozo, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y paz. Salmo 16:11. Y también Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Mucha gente piensa que venir a Cristo es como que obtuve un doctorado en amargura, una licenciatura en aburrimiento, porque es la imagen que transmitimos. Venir a Cristo es amargarnos y todo es malo y todo es pecado, y no es así. Venir a Cristo sí implica a veces que sacrificarás los deseos de tu carne, pero no estás perdiendo nada, porque finalmente esos deseos eran dañinos a largo o a mediano o incluso corto plazo. A largo plazo realmente la palabra de Dios y la voluntad de Dios solo trae a nuestras vidas bendiciones, y es el propósito de esta serie: quitarnos cargas que hemos llevado por tradición, porque así nos los fue enseñado, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. El eslogan de esta serie es: viviendo una vida libre, plena y sin caretas. Una vez que expliqué un poco más de qué se trata, quiero preguntarles otra vez: ¿cómo se llama esta serie? Siguen igual. Bueno, lleva signos de exclamación el título de la serie. Es fuera legalismo y religiosidad. Y hoy veremos el primer mensaje. Es apenas la introducción de la serie. No es solamente la introducción del mensaje lo que voy a compartirte, sino la introducción de la serie. Va a estar bien interesante, no te la puedes perder. Va a haber algunos temas muy polémicos. El de hoy quizás no lo sea tanto, pero puede que algunos sean tan legalistas que el de hoy les sea suficiente. Te digo, solamente anuncié el título y como 40 personas en Facebook: ya no me gusta, es del diablo, porque así es la gente, ¿verdad? Cuando eres el pastor que les dice lo que quieren oír y les apoyas y les ayudas: no, usted está ungido, el Señor está con usted. De repente los confrontas con algo que no les gusta y ya eres uno de los candidatos al anticristo en los últimos tiempos. Vamos al primer mensaje que hemos titulado conceptos bíblicos que han sido distorsionados. Voy a introducir el mensaje y la serie. La introducción será más larga de lo habitual, será parte de la serie y tiene el propósito de explicarnos parte de todo lo que estaremos viendo. Y quiero iniciar con Mateo capítulo 23 versículo 1. Dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de la época, los maestros de la ley, los líderes espirituales. Jesús dice: todo lo que los digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y fíjate lo que ellos hacían, versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Algo que veremos en esta serie es que ellos, y esto se ha replicado hoy en día, empezaron a darle más peso a sus propias creencias y tradiciones y ritos y costumbres que a la misma palabra de Dios. Entonces la gente comenzaba a hacer ciertas cosas o a prohibir algunas cosas sin ningún fundamento bíblico, porque así se les había enseñado. 2000 años después las formas cambian, pero el principio sigue siendo el mismo. Hay gente que, debido a que le han puesto estas cargas, tiene ideas incorrectas acerca de qué es bueno y de qué es malo. Y dice Romanos en el capítulo 10, no lo voy a leer, pero te lo cito, versículo 2, que muchas personas tienen un celo de Dios, pero que no es conforme
conforme a ciencia, que significa conocimiento. O sea, en esta serie yo no me vengo a burlar de nadie, no es que quiero como humillarte o exponerte o algo por el estilo. Hay gente que es religiosa y legalista por las razones que le harán los fariseos, por orgullo, por vanagloria, por soberbia, y que no se les va a quitar. Pero también hay gente que lo es porque están sinceramente equivocados, que tienen celo de Dios y que dicen, no, esto está mal y esto está bien, y a veces están equivocados y su celo es genuino. Pero el celo no solamente tiene que ser genuino, tiene que ser también conforme a ciencia, conforme a la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que dicen que está mal, que esto sí, que esto no, son como las cargas de los fariseos, son cargas que nunca tuviste que haber llevado. Y hay personas que no están disfrutando la vida en Cristo, que desde que vienen a Cristo se les puso así la cara como de pasa, ¿verdad? Y le dices, ¿cómo está, hermano? Gozoso. Y dices, híjole, qué bueno que está gozoso, porque cuando está amargado no me imagino cuál es su rostro. Entonces, es que el gozo es interior, aleluya. Y sí, pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si estás gozoso por dentro, se va a notar también en tu rostro, ¿verdad? Porque están llevando estas cargas que les impusieron, que no tienen la convicción de hacerlo, y por eso hay tanta apostasía, por eso tanta gente no quiere saber de la iglesia, no se quiere acercar, dice, no me hables de eso, porque tienen un concepto que no es bíblico. Y es por eso que decidí compartirte esta serie. Y hay algo bien importante que quiero decir también a manera de introducción. Hay un grupo de creyentes que siempre reconocen y que siempre aplauden a los predicadores o maestros que tienen el valor de hablar algunos temas que confrontan al libertino y que algunas personas no se atreven a hablar. Temas acerca del pecado, del arrepentimiento. Y ojo, yo no estoy diciendo que está mal, al contrario, yo muchas veces lo he hecho y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener la verdad, el valor de hablar toda la verdad, aún aquello que es tan fuerte y confrontador que al libertino que quiere seguirse arrastrando en el lodo no le va a gustar. Pero hay algo que están omitiendo. Así como tenemos que tener el valor de confrontar al libertino con la realidad, también tenemos que tener el valor de hablar verdades que al legalista y al religioso, que ahorita explico qué son, no le van a gustar, porque de acuerdo a su legalismo y religiosidad le van a parecer demasiado liberales. Si yo me quedo callado algún mensaje por temor a la confrontación y por temor, o más bien, si me quedo callado y dejo de confrontar al libertino con su pecado, de llamarlo al arrepentimiento, por temor a su reacción, por temor a que qué tal que se enoja, que se siente incómodo y se va, estoy siendo un cobarde. Pero si me quedo callado por temor a que se enoje el religioso y el legalista, también lo estoy siendo. Así como tengo que tener el valor de hablar verdades que confronten al libertino, también tengo que tener el valor de hablar verdades que liberen a la iglesia de esas cargas que nunca tuvieron que haber llevado, y que el religioso y el legalista lo van a considerar como libertino. Y quiero aclararte, este mensaje y esta serie no tiene el propósito de promover el libertinaje. Los que me conocen saben que muchas veces he hablado mensajes que confrontan, que no soy el tipo de predicador libertino. Peca, no pasa nada, mira, sigue pecando, haz lo que quieras allá afuera y ven a la iglesia, aleluya, 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 que cada quien agarre la suya y no pasa nada. No, pero tampoco puedo hacer lo que los fariseos hacían, imponer cargas sobre la gente que ni ellos son capaces de llevar. ¿Sabes? Yo no soy perfecto, pero soy honesto. Y yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con lo que estaremos viendo. A lo mejor el día de hoy no, pero llegaremos a algunos temas muy polémicos y habrá gente religiosa y legalista que no quiera reconocer lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que voy a enseñar será con un fundamento bíblico, y que a lo mejor dejarán de seguir mis conferencias. Algunos pensarán en dejar de congregarse, dirán, Jesse es el anticristo, tiene la marca del 333 porque es medio bestia, ¿verdad? Y sabes, sí, no soy perfecto, pero soy una persona honesta. Tanto que aunque sé que el resultado en muchos no va a ser bueno, aún así he decidido compartir esta serie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hechos 10:27 que Pablo, cuando se despide de una de las iglesias, les dijo: no he rehuido anunciares todo el consejo de Dios. La sana doctrina no es el que se la pasa hablando de arrepentimiento y pecado e infierno. Es parte de toda la enseñanza bíblica. Y algunos que se enfrascan en estos temas se les cataloga como predicadores de sana doctrina. Error. La sana doctrina es predicar toda la palabra de Dios.
Tanto los temas que nos confrontan como estos, pero también aquellos que nos liberan, como los que estaremos viendo. Tanto lo que no le gusta al libertino como lo que no le gusta al religioso. Y no podemos, por temor a ninguno de los dos grupos, callar algunas verdades. Y yo en esta serie es lo que voy a hacer. Y sé que aunque repito el resultado con algunos no será bueno, de todas formas tengo que hablar la verdad. Si te gusta o no, pues ese ya no es mi problema, ya es tu problema. La Biblia dice en Gálatas 5:22, repito, que una de las características del cristiano espiritual, porque es el fruto del espíritu, es el gozo. Y es lo que yo quiero con esta serie, que tú aprendas a vivir una vida libre, plena y alegre en Cristo, sin irte al extremo del libertinaje, pero tampoco se vale que sigas viviendo dentro de las cadenas del legalismo. Vamos a comenzar y quiero de entrada explicar qué es religioso, qué es legalista. Ambos términos vienen de religión y de legalismo. Religión, de acuerdo a como lo entendemos hoy en día, viene del latín religare, volver a unir, porque se refiere a los esfuerzos del ser humano mediante sus buenas obras, mediante sus méritos de unirse nuevamente a Dios. Por eso se les conoce a las religiones como religiones, porque todas las religiones enseñan que ellas te llevan a Dios. O sea, este es el camino para religare, para volverte a unir con Dios a través de estos sacramentos, buenas obras y cosas que tienes que hacer. Y la Biblia enseña que el camino a Dios no son nuestras obras o la religión, sino Jesucristo. Juan 14, versículo 6. El religioso entonces es una persona que no le da importancia a la obra de Cristo en la cruz, que hace a un lado la gracia y cree que es por sus méritos, por sus obras. Él le da tanto peso a esto que se empieza a creer superior a los demás, hasta que llega el punto que se la pasa señalando, juzgando, criticando y murmurando a los demás. Legalismo, ahorita veremos cómo los dos se juntan en el mismo camino. Legalismo, legalismo, movimiento, es el movimiento de la ley. ¿Qué es el legalista entonces? El que cree que va a ser salvo por medio de la ley. Y hay dos tipos de legalistas dentro de la iglesia. En primer lugar, y a ellos no me voy a dirigir en esta serie, tenemos a los que conocemos como judaizantes, que son personas que supuestamente vinieron a Cristo, pero que después de haber venido a Cristo, como dijo Pablo a los Gálatas que no hicieran, comienzan a volver atrás y enseñan hoy en día que tenemos que guardar toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Los has visto? Hay muchos de ellos en Toluca. Se creen judíos, tienen hasta los caireles, se ponen el kipá, la barba, y dices, compadre, no manches, no puedes negar la cruz de tu parroquia. A legua se nota que eres Pérez, Hernández o Gómez, ¿verdad? Que traes como 200 generaciones de Mixcaltecatl dentro de ti y ya te crees o Moshe o Rabí o no sé qué cosa. Hay personas que enseñan que tenemos que guardar la ley y los sábados y todo esto. Con ellos es muy fácil poder platicar. De hecho no tienes que debatir, y por eso no me voy a enfocar en ellos, porque yo lo que les digo es, mira, está padrísimo, voy a guardar toda la ley que tú quieres que guarde el sábado y me peine igual que tú y lo que tú quieras. Pero antes vamos a hacer una cosa. Deuteronomio 21 versículo 28 dice que si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, le matara a pedradas. Tú tienes hijos, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Tu hijo seguramente algún día ha sido contumaz y rebelde. Cuando tú lo mates a pedradas, yo guardo la ley. Digan conmigo, jaque mate del pastor. Se acabó el debate, porque no han entendido que la ley nos fue dada para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un salvador, no para acercarnos a Dios a través del cumplimiento de la ley. Gálatas dice que es nuestro ayo, que significa nana a Cristo. La ley nos enseña que necesitamos un abogado, que necesitamos un salvador, que separados de él nada podemos hacer. Pero es tanto el orgullo y soberbia de mucha gente que cree que mediante sus buenas obras se puede acercar a Dios, y comienzan a volverse legalistas. Entonces, bajo la ley de Dios, ok, la paga del pecado es la muerte. La justicia demanda que si tu hijo cualquiera peca, lo mates a pedradas. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque Cristo pagó en nuestro lugar. Él recibió las pedradas. Y este era el propósito de la ley, que Dios nos enseñara. Ya ves que eres incapaz, entonces yo la voy a cumplir por ti, y yo voy a morir por ti y pagar la justicia que tú no pudiste, y solamente me tienes que entregar tu vida y poner tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador.
Pero no es de este grupo del que voy a hablar, sino de un segundo grupo, que son cristianos que asisten a iglesias cristianas, que no son judaizantes, que no predican que ha de guardarse la ley del Antiguo Testamento, pero que se han inventado su propia ley. O sea, hay gente dentro de las iglesias que predican el cristianismo como si fuera una larga lista de reglas y ritos y tradiciones y obligaciones y demandas sin sustento bíblico firme de acuerdo al contexto muchas veces, y para ellos esto es el cristianismo: una lista de sís y una lista de nos. Y no estoy diciendo que no hay reglas, Dios es nuestra máxima autoridad y por supuesto que las hay, pero no predican aquello que enseña claramente la Biblia, sino que se las inventan y le comienzan a dar más peso a sus conjeturas, a sus tradiciones, a sus creencias, a las cargas que le pusieron, que a la palabra de Dios. Le dan tanto peso, y este es el problema de los dos grupos, tanto el religioso como el legalista. Ellos le dan tanto peso al mérito humano y no a la gracia de Dios, que comienzan a fabricar sus propias leyes. Le dan tanta importancia que se empiezan a creer superiores a los demás, y por eso imponen cargas sobre los demás y empiezan a aparentar que son espirituales. Hasta caminan de otra forma, ¿no? Ellos no caminan, ellos flotan, ellos levitan, siempre con la mirada arriba, porque están viendo ángeles y arcángeles. Tú no, porque eres muy pagano, pero ellos sí lo están viendo, ¿verdad? Hasta la forma de hablar cambia, porque ellos creen que el espiritual es el que lo muestra con la apariencia y con las formas y con las reglas. Entonces, en vez de hablar normal, de orar normal, llegan: oh sí, aleluya hermano, gloria a Dios, ¿cómo está? Oh bendecido, oh amén, esto va a estar glorioso. Y comienzan a orar, y en vez de: Señor, gracias por estos alimentos que vamos a comer, te pedimos, Señor, por la vaca que nos vamos a comer, por la mamá de la vaca, fortalécela porque perdió a su hija, lo que tú quieras, ¿verdad? Oh Señor, aleluya. Oh, estos van a estar gloriosos. Gracias, Señor, en esta hora te damos, oh Padre, por tu provisión, aleluya. Y dices: no inventes, ni se la ha comido y ya le hizo daño. Pero es que quiere aparentar que espiritual es. El espiritual no tiene que aparentar, porque se nota sin que tenga que fingirlo. Ahora dijeras: así habla, pues está bien, dirían los jóvenes: chido por él. Pero a poco llega con su esposa: oh mi amor, yo te vengo a invitar y te vengo a decir y a poner delante de ti la opción de que si tú quieres ir al cine conmigo, porque la película va a estar gloriosa, aleluya. ¿Y qué vamos a ver? Rabadabadú contraataca. Dices: habla normal, pero así es mucha gente. Esta serie, querida familia, va a estar polémica. Va a haber cosas que te van a gustar, es decir: ay, sí se puede, porque te voy a demostrar que muchas de las cosas que tú crees que son del diablo no lo son. Porque esto es lo que hacen este tipo de enseñanzas: le dan tanto peso a su ley que comienzan a satanizar y a reprimir todo. Todo es del diablo. Yo recuerdo cuando tenía como 8 años que llegó un hermano de la iglesia a tirar todas las cosas que eran del diablo, y tiró todos mis osos de peluche a la basura, que porque eran del diablo. Yo dije: infeliz, que Winnie Pooh es satánico y el oso panda viene del Averno. Y dices: ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde se lo sacan? Es tanto como su mente cae en el engaño que comienzan a fabricar esta lista de reglas. Ahora, por la gracia de Dios no soy ateo, porque por cosas como esas es para que hubiera dicho: yo no quiero saber nada de la iglesia, ¿verdad? Que hubiera crecido amargado y dijera: yo odio a la iglesia porque sus líderes tiran a los osos a la basura porque son del diablo. Pero así es mucha gente: los osos son del diablo, internet es del diablo, la televisión es del diablo, la música es del diablo, bailar es del diablo, la tele es del diablo, el diablo es del diablo. Dices: ¿qué no es del diablo? Y hay cosas que sí están mal, y en la serie iremos explicando que sí, que no, algunas cosas dentro de sus debidos límites, ¿verdad? Hay cosas que tú puedes vivir, y te repito, habrá algunas cláusulas en algunos de los ejemplos que iremos viendo sin ningún problema, y que no significa que estás siendo menos o más espiritual. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta bailar? Levanten la mano. Los demás no se hagan bola de mustios, bien que... Levanten la mano a cuánto les gusta bailar. Todos los pecadores levanten la mano, todos los... Estoy molestando. Mira, muchas de las cosas que te voy a decir no es porque yo busque justificarme, porque a mí en este caso no me gusta bailar.
Y hoy no es el tema, pero te puedo adelantar que el mensaje número 3 o 4 de la serie te va a gustar mucho. Muchos dicen, yes, ¿verdad? Va a haber cosas que nos vamos a dar cuenta que hemos vivido engañados. Mateo capítulo 23, versículo 24, nos da Jesús un ejemplo de la religiosidad. Si me regalan un Kleenex, papel de baño, pañal, lo que sea para poderme quitar el sudor, por favor. Muchísimas gracias. Nada más con el Kleenex está perfecto, muchas gracias. Mateo 23, versículo 24, dice Jesús acerca de los fariseos que ellos hacían algo. Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Ya ves que la palabra tragar que yo a veces utilizo, ¿es bíblica? Como el pastor dijo tragar, Jesús la utilizó, peleate con él, ¿verdad? Es que una cosa es comer, otra cosa es tragar. Algunos comen, otros tragan. Y Jesús dice que ellos hasta diezmaban lo más pequeño del eneldo, del comino, de las especies, pero se tragaban el camello, dejaban lo más importante de la ley, que era el amor, la misericordia. Entonces eran personas que, vamos a diezmar hasta del eneldo y el comino que recibimos, pero eran soberbios, eran envidiosos, eran duros con los demás, no amaban al prójimo. Y es a lo que Jesús se refiere. Y 2000 años después la situación no ha cambiado nada. Cambian las formas, pero el principio sigue siendo el mismo. Hay gente que es tan religiosa y le da tanta importancia a sus cosas, sino la gracia de Dios, que sin darse cuenta comienzan a diezmar del eneldo y el comino, a colar el mosquito, a fijarse en detalles que deberían de ser irrelevantes, como lo estaremos viendo, pero se tragan el camello. A lo que sí es importante no lo quieren ver. Jesús lo dijo de otro modo en otro pasaje. Quieren sacar la paja del ojo de su hermano, pero no sacan la viga de su propio ojo. Mira al de al lado, tómala. Me fijo en detalles irrelevantes de ti, no de usted, hermano, estoy señalando para allá nada más, sí. Pero no me doy cuenta de detalles relevantes de mí, porque soy un religioso. Por ejemplo, familias que toda la Navidad están peleadas. El esposo no le habla a la esposa hace meses, es más, tiene como 3 Navidades que ni le dirige la palabra, ¿verdad? Los hijos también, si se van de vacaciones cada quien por su rollo, se aborrecen. Pero ¿cómo es posible que esa familia puso árbol de Navidad si eso es del diablo? Aleluya. O sea, eso sí está mal, pero lo mío no. Y tienen otra familia de cristianos que aman a Dios, que se juntaron a poner el arbolito y convivieron juntos, y están colando el mosquito, pero se están tragando el camello. Se fijan en esto que es irrelevante, si puso árbol o no, y es cosa de cada quien. Pero es que es del diablo, no es cierto, es del bosque. Y él no se fija en cómo está su familia. Matrimonios que están en adulterio, meses sin hablarse, están sentados en una boda, unos 15 años, con la familia, con los amigos, amargados, no se dirigen la palabra. He visto muchos, pero dentro de sí juzgando esa familia cristiana unida que se ama, porque cómo es posible que están bailando, es que eso es del diablo. Personas con sobrepeso, no por fisiología sino por descuido, porque no tratan a su cuerpo como el templo del espíritu, sino como basurero municipal. Que tienen el cinismo de juzgar a un joven porque tiene un tatuaje. Mira que yo no tengo ninguno, ni me lo pondría, y por cuestiones personales, lo veremos durante la serie, recomendaría no hacerlo. Pero de ahí a decir, tú estás pecando y eres del diablo, y tú con 30 kilos en la barriga, ¿qué? Porque si le preguntas a un médico cuál de las dos cosas hace daño, créeme que hace más daño tu sobrepeso que su tatuaje. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Esto se va a poner bueno. Esto es colar el mosquito y tragar el camello. Y así podríamos seguir viendo, y veremos durante la serie diferentes ejemplos. Y hoy quiero comenzar explicando 2 conceptos bíblicos que han sido distorsionados y que es indispensable comprender para todo lo que resta de esta serie, porque nos va a llevar a ir entendiendo muchas cosas. Voltea con el de al lado, si es de confianza, pone la mano en el hombro respetuosamente, voltea a ver a los ojos y dile, espíritu religiosote. Dile, religioso totototototote, fuera y suéltalo ahora. Ahora tú respóndele, no quiero, aleluya. Primer concepto, ¿qué es la iglesia? Algunos le llaman
dicen vamos a la iglesia, otros dicen vamos al templo. Cuando dicen vamos al templo, imagino como a Buda ahí en la entrada, algo así por el estilo, pero es el término que utilizan muchos. Se vale, está bien. Otros le dicen a la casa de Dios, a la casa del Señor. Y es bien importante para entender muchas cosas que de aquí derivan, primeramente comprender a qué se refiere la Biblia cuando habla de la iglesia y cuando habla del templo, la casa de Dios o la casa del Señor. Porque muchos creen que es esto, que es el lugar donde nos reunimos. Ahora, para fines prácticos, no pasa nada si tú dices vamos a la iglesia. Yo digo vamos a la iglesia, pero este lugar no es la iglesia, este lugar se llama auditorio. Este lugar es un edificio. Puede ser un salón. En Santa Fe nos reunimos en el Hotel Camino Real, en un salón, y es solamente un lugar donde nosotros nos reunimos. Puedes decir para fines prácticos vamos a la iglesia, pero siempre y cuando entiendas que este lugar no es la iglesia. Este lugar no es el templo, no es la casa de Dios, no es la casa del Señor. Es únicamente el lugar donde la iglesia, que somos nosotros, como lo veremos, se reúne, nada más. El lugar donde nos reunimos se puede llamar salón, auditorio, edificio, pero no es la iglesia. Dice Hechos 17:24 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y cuando alguien habla de templo, templo tiene en todas las culturas y religiones esa connotación o ese significado. Puede variar la definición de quien lo explique, pero básicamente es un lugar donde la gente que lo visita cree que Dios se manifiesta o que Dios ahí está. Por eso es que tú, cuando ibas de pequeño, tal vez en la religión popular, y no estoy criticando, y como evidencia es que estoy hablando más de lo que aquí hacemos mal que de lo que allá hacen mal, porque ahorita el tema es para nosotros, pero tal vez esto comenzó a cambiar un poco tu concepto, a modificar lo que la Biblia dice, porque entraban y tú ibas con tu mamá de pequeño y veías unas velitas y un coro angelical en latín al fondo para que nadie entienda nada, y tú de repente ibas con tu mamá y mamá, y ¿por qué? Porque estamos en la iglesia y aquí está Dios. Como si Dios estuviera dormido. Y si lo despiertas, se enoja. Entonces desde ahí mucha gente comienza a darle más peso al lugar donde la iglesia de Dios se reúne que al Dios que salvó a la iglesia. Y te lo voy a explicar. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que en el original griego que se escribió son totalmente distintas una a la otra, pero que se traducen en nuestro idioma ambas como templo. Y que si tú lees y buscas vas a encontrar templo, 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 pero es que si buscas en una concordancia vas a ver que son totalmente distintas. Una es la palabra griega higerón, I-H-erón, que significa lugar sagrado. O templo, porque repito, templo tiene la connotación del lugar donde está presente Dios. Esta palabra es bien interesante porque se utiliza para hablar de los lugares físicos donde la gente llevaba a cabo su religión y donde creía que Dios estaba. Por eso significa lugar sagrado, porque higerón tiene o transmite la idea de un lugar físico. Lo que es interesantísimo es que esta palabra únicamente aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos, que es un libro de transición entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, el antiguo y el nuevo pacto. Después de que concluye el libro de los Hechos, si tú buscas en todas las cartas doctrinales de los apóstoles, si tú buscas en el libro de Apocalipsis, que nos habla de la vida en el cielo y habla de un tiempo, de un templo, en la eternidad, y todas las veces que aparece la palabra templo en nuestro idioma, pero cuando buscas en el griego qué significa esa palabra tiempo, es bien interesante, y esto apenas lo descubrí ayer, que jamás se vuelve a utilizar la palabra higerón, nunca más. Vas a encontrar que dice templo, pero ya es otra palabra que ahorita te cuento cuál es. Pero higerón nunca más vuelve a aparecer después del libro de los Hechos, cuando se comienza a establecer la doctrina de la iglesia. ¿Por qué ya no aparece? Porque higerón transmite la idea de un lugar sagrado, un lugar donde Dios está, donde Dios se manifiesta. Y ahora, después de Cristo, la manifestación de Dios ya no se limita a un lugar.
Déjame explicártelo. Dios nunca ha estado contenido por templos, porque Hechos dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pero debido al pecado, Él no podía manifestar su gloria, su presencia, porque caía muerto en pecado la persona que la contemplaba. Es por eso que Dios manifestaba su presencia únicamente dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo. Un lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y tenía que limpiarse de su pecado, si no caía muerto al instante. Ahí es donde Dios manifestaba su gloria. Cuando Dios se presenta a Moisés, que le dice: quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Antes de Cristo yo entraba a la presencia de Dios y ¡pum!, caía fulminado en ese mismo instante por causa de mi pecado. Y por eso antes la presencia de Dios o la gloria de Dios, aunque no estaba limitada al templo, se manifestaba en ese lugar. Y la gente, cuando hablaba del lugar donde podían encontrar a Dios, se refería al Hijerón, a un lugar sagrado. Después de Cristo, esta palabra, cuando se establece la doctrina, ya no se utiliza, porque ahora Dios ya no habita en un lugar. Ahora dice 1 Corintios 6:19 que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, que ahora Él habita en todos y cada uno de nosotros, que ahora no tenemos que esperar a que pase un año para que una persona entre y nos diga: sí, Dios, ahí está. No, ahora Dios habita en todos y cada uno de nosotros y tenemos acceso libre a su presencia y podemos contemplar su gloria. ¿Por qué? Porque el pecado que nos separaba fue quitado del medio a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay más barrera de separación. Ahora tú y yo tenemos la libertad de acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia. Ahora, esta palabra templo es la palabra naos, que viene de la palabra naio, que significa morar o morada. Sigue transmitiendo la idea de un lugar donde Dios todo se manifiesta, pero quitando el término lugar. Ya es solamente una morada, ya no está limitado a un lugar. Lo explico un poco mejor. Las dos se traducen como templo, porque templo transmite la misma idea. Puede cambiar la definición, pero es básicamente el lugar donde Dios habita o se manifiesta. Pero Hijerón ya no se utiliza más ni en las cartas ni en Apocalipsis, porque de Cristo en adelante la gloria de Dios y presencia de Dios no se limita a un edificio. Y esta palabra se utilizaba para hablar de edificios, y Dios ya no está en edificios, está en todos nosotros. Dicho de otra forma, querida familia, Cristo no vino a redimir edificios, vino a redimir personas. Él no dio su vida en la cruz del Calvario para rescatar este auditorio, sino para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Y por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa? La Biblia está diciendo: todos los reinos y todos los lugares van a desaparecer. Este lugar va a desaparecer, pero tú y yo no vamos a desaparecer. Lo importante no es el lugar, sino quién se reúne en este lugar. Este lugar algún día no va a estar más en la eternidad, pero tú y yo sí vamos a estar en la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado que nos separaba de Dios fue quitado del medio y nos rescató del reino de las tinieblas y nos traslada a su Hijo, en quien tenemos ahora por su sangre el perdón de pecados, y gracias a eso la vida eterna en la presencia de Dios. Nosotros, no el auditorio. Entonces lo santo, lo apartado, somos tú y yo. Voltea a ver al de al lado a los ojos. Mira, así con todos sus defectos y que es una fichita, y algunas ven a su marido y dicen si entregó su vida a Cristo, ahora la Biblia le define como un santo, que significa apartado. Por eso, aunque las iglesias que seguían haciendo cosas que estaban mal, Pablo no les dice Pablo a la bola de paganos de los corintios, siempre se les refiere como amados santos de Dios, porque significa apartados. Dios, entonces, vemos que antes, por causa del pecado, manifestaba su gloria únicamente en el lugar santísimo. Después de Cristo, los pecados son quitados de en medio. Antes el sacrificio, ¿qué es lo que hacía? Expiaba los pecados, y expiar viene del hebreo kafar, que significa cubrir. Estaban cubiertos pero no eliminados. Ahora en Cristo no están cubiertos. 1 de Juan 1:7 dice que su sangre nos limpia, y es la palabra katsarizo, que significa borra, elimina, purifica de todo pecado. Dios nos ve a través de Jesucristo, y por eso ahora nosotros somos su morada. Eso es el templo, o la casa de Dios, o la casa del Señor. Ahora, ¿qué es iglesia? Iglesia somos todos nosotros en conjunto como un solo cuerpo, y Cristo como la cabeza del cuerpo, según 1 de Corintios 12. ¿Queda claro hasta aquí?
¿Quién es el templo? Nosotros. ¿Cuál es la iglesia? Todos nosotros. Yo como persona individualmente soy templo del Espíritu Santo. Cuando me junto con mi familia en Cristo, somos la iglesia. Por eso que no es correcto a quienes nos están viendo por internet que digan: yo me congrego en casa. Si estás enfermo de vacaciones, qué bueno que nos sigas, pero la Biblia dice que no dejes de congregarte. Si vives aquí cerca, aquí te esperamos, y si no, búscate una iglesia, pero esto no es bíblico. Como iglesia hay muchas cosas que juntos tenemos que hacer. Esta es la definición bíblica, bien claro, bien estudiado, y ahora vamos a ver cómo esto nos abre el entendimiento y nos quita muchas cargas. Vamos a explicar la parte práctica. Hay mucha gente que se espanta cuando en el lugar de reunión, que es este auditorio, no es la iglesia, es solamente un auditorio donde la iglesia se reúne. Y mucha gente se espanta cuando en el lugar de reunión la iglesia hace algunas actividades especiales. Y el legalista dice: ¿cómo es posible que hicieron eso en la iglesia, en la casa del Señor? Aleluya. Algunos hasta dicen: no, el púlpito es sagrado. ¿Lo has escuchado? Y dices: oye, he leído Apocalipsis y dice que Juan vio a los ancianos, a los seres vivientes, a los santos, pero nunca dice: y vi a los púlpitos también. No, sagrada es la palabra que se predica en el púlpito, no esto en sí mismo. Ahora, volviendo al punto, de acuerdo a lo que vimos, si nosotros somos el templo y este es el lugar, y aquí se hizo algo en este lugar, el problema no debería de ser dónde se hizo, sino qué fue lo que se hizo. Porque lo está haciendo la iglesia, que somos nosotros. Y la iglesia, si lo que se hizo está mal, no debería de hacerlo ni aquí, ni en China, ni en ningún lugar. La pregunta no es qué se hizo en este lugar, sino qué fue lo que se hizo. Ha salado el lugar. Si lo que se hizo es incorrecto, no debería hacerse en ningún lugar. Porque nosotros, como morada de Dios, tenemos que buscar la santificación y la santidad donde quiera que estemos, y no solo aquí. Pero si lo que se hizo aquí no es pecado, y lo podrías hacer allá afuera, y allá afuera tampoco fuera pecado, y además cumple con alguno de los propósitos o características de lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 2, 42 al 47, que era que predicaban la palabra, que era que ellos oraban y alababan y evangelizaban, y ellos también servían a los demás. Pero además de todo esto, dice que ellos tenían compañerismo y se juntaban también en las casas a partir el pan. Entonces, el rechazo a esa actividad, si no tiene ningún fundamento bíblico para juzgarla en sí misma, es un acto de legalismo. Y te voy a explicar dos ejemplos ya más claros y prácticos, y de aquí pueden derivar muchísimos más. Acaba de terminar el Mundial de Fútbol. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿ver el fútbol es pecado? ¿Practicarlo es pecado? Ok. Aquí el Día del Padre pasamos en las pantallas México contra Alemania, entre el primer y segundo servicio. Tuvimos los dos servicios normales, un tiempo de compañerismo, invitamos a personas nuevas, nos divertimos sanamente y punto. Una actividad especial, Día del Padre, trae a tu papá, en vez de que se quede en casa, tráelo aquí. Tenemos pantallas más grandes que chilis, y bueno, todo esto que estuvimos anunciando ese día, ¿verdad? Y hubo hermanos, gracias a Dios fueron poquitos dentro de la iglesia, pero muchos otros de otras iglesias, porque yo sigo a veces los comentarios de gente y pastores en redes sociales, que dijeron: ¿cómo es posible que en la casa del Señor? Y otros decían: el día del Señor, y ahorita voy para allá, hicieron eso y le dan más importancia al fútbol que a la iglesia. ¡Aleluya! Y dices: no, compadre, darle más importancia al fútbol que a la iglesia sería no hacer nada y permitir que la gente se quedara en sus casas, porque la realidad es que es lo que van a hacer. Hace 4 años, que fue en el 2014, una de las iglesias de México, el día que jugó México contra Holanda, ¿se acuerdan? Nosotros en Toluca y Santa Fe fuimos los primeros paganos que pusimos de moda esto de pasar el fútbol en los mundiales, ¿verdad? Y ya otros lo están haciendo. Y uno de los pastores de México me dice: no inventes, una iglesia que en ese servicio debería de tener unas 1000 personas, tuvo a 12 personas. Darle prioridad al partido es no hacer nada. Le damos tanta importancia a la reunión que buscamos que la gente no tenga pretextos para dejar de reunirse. Ahora, bien importante que eso que nosotros hacemos para atraer no sea pecaminoso en sí mismo. Por eso pregunté: ¿ver un partido es del diablo? Porque tampoco se trata de que digamos: pues vamos a ofrecer chelas gratis para que vengan, ¿verdad?
No, el fin no justifica los medios, no es lo que estoy predicando. Estoy diciendo que si el fin es correcto, entonces no hay problema. Pero tampoco se trata de que pues para que lleguen más a la alabanza vamos a poner aquí a modelos de Tecate cantando, ¿verdad? No, eso no sería correcto. Eso sí ya promueve otra cosa. Entonces hay que ir aclarando algunos puntos. Por eso te dije, hay que ver que sí, que no y cuáles son las cláusulas. Un pastor que escuché en internet muy reconocido decía: ¿cómo es posible que algunas iglesias hicieron esto? Y dice: imagínense, si a mí me gustan los toros o la lucha libre, ¿los voy a pasar también? Y dices: a ver, compadre, cálmate, aquí nadie pasó los toros ni la lucha libre. Y es aquí donde el religioso, como no tiene argumentos bíblicos, tiene que comenzar a exagerar, a añadir y a manipular la información. Esta es una característica del legalista y del religioso, que modifica porque el argumento en sí mismo no tiene ningún peso. Mi pregunta es: ¿vimos los toros? ¿Vimos la lucha libre? ¿Nos emborrachamos? ¿Le profetizamos al portero del rival? Los que no ven el Panball no entienden qué significa esto, ¿verdad? Todo esto que hace el mundo, ¿está bien o está mal? Emborracharse, profetizarle al portero del rival, ¿es correcto o es pecado? Es pecado. ¿Lo hicimos aquí? No. ¿Pecamos? No. ¿Qué hicimos? Tuvimos un tiempo de compañerismo. ¿Es bíblico? Fortalecimos el evangelismo porque hicimos la invitación: aprovecha y trae a los demás a que vengan. Y hubo testimonios de mujeres que decían: gracias, porque mi esposo, que nunca quería venir, lo invité a ver el partido en las pantallas de la iglesia y solo vino porque eran más grandes que las de cualquier lugar que él pudiera haber ido. Pero ese día se predicó la palabra y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Le entregó su vida a Jesucristo. El pagano cruzazulino que no se arrepentía, ya hasta le va a la América. Eso es avivamiento. Compañerismo, es bíblico. Fortalecer el evangelismo fue una estrategia para evangelizar realmente. ¿Es bíblico o es del diablo evangelizar? Nos divertimos sanamente, ¿es bíblico o es del diablo? Y luego tuvimos nuestra reunión normal como todos los domingos. Malo que lo hubiéramos cancelado. Hoy no hay servicio, pero clama el Chicharito y él le va a responder sus peticiones, ¿verdad? A ver, Andrés Guardado, te pedimos. No, tuvimos antes y después nuestros dos servicios. La pregunta es: ¿por qué eso habría de satanizarse? Mira, si es malo ver un partido, no deberíamos verlo ni aquí adentro ni allá afuera. Pero si lo haces allá afuera, ¿por qué bíblicamente? Enséñame a hacerlo cada 4 años dentro del auditorio donde se reúne la iglesia y además darle un fin bíblico. Habría de ser pecaminoso en sí mismo. Decir que aquí es malo pero que afuera no tiene nada de malo es idolatría hacia un edificio. Digan conmigo: uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Malo no es lo que hicimos dentro. Malo, querida familia, es, y lo digo con todo respeto, explicando las cosas como son, lo que esos religiosos hacen allá afuera. No puede ser, la verdad, la incongruencia tan grande de muchas personas. Veía en redes sociales a mucha gente criticando y juzgando, digo, no a nosotros en particular, sino a muchas iglesias, porque no fuimos la única, muchas lo hicieron. Pero estas mismas personas tienen 30, 40 kilos de sobrepeso, y eso sí es contaminar al templo del Espíritu Santo. Eso sí daña, eso sí afecta y estorba para buscar a Dios y cumplir con el llamado. Sal a caminar, a predicar a las calles, organízate un congreso, párate aquí arriba, 2 horas de alabanza, no lo vas a aguantar. Por eso están en la alabanza y están cansados, porque tratan a su cuerpo como un basurero, y eso sí está mal, pero de eso no dice nada. Muchos de ellos se emborrachan, insultan, blasfeman, maldicen, transan, pero gloria a Dios, no lo hice dentro de la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Esto es colar el mosquito y tragarse el camello. Otro ejemplo: hay un debate acerca de un tema que debería de ser irrelevante, y te voy a explicar en unos minutos por qué, que es el tema de las famosas luces que algunas iglesias tenemos como escenografía, como decoración, y que utilizamos también en el tiempo de la alabanza. Hay pastores que han dedicado mensajes enteros a decir por qué eso está mal. Y estas luces que tú estás viendo en la televisión, en el tiempo de la alabanza, se prenden y se apagan de diversos colores, y las acabamos de poner. Y algunos se espantaron: oh, mira lo que hizo Vida Nueva, están apostatando, no puede ser. No te preocupes, apenas estamos comenzando, falta toda la parte de arriba todavía. Ahí si tienen algunas que les sobren o que quieran ofrendar, son bienvenidas. Ah, que eso es del diablo. Ahí ya las están poniendo.
A ver, una demostración. Apáguenle, si no nos van a dejar aquí. Ahora, hace poco leí en un comentario en una red social una persona que decía que eso es pecado porque la palabra luz viene de Lucifer. Y que entonces estamos honrando a Lucifer. Y yo dije, bueno, pues que esta persona llegue a su casa y que rompa los focos, porque también transmiten luz y también es honrar a Lucifer. Y que en vez de focos para iluminar su casa prenda velas. Bueno, no, porque las velas tienen fuego y en el infierno hay fuego, entonces también es del diablo poner velas en casa. Que se quede a oscuras entonces, que rompa los faros de su auto y que además agarre un lápiz y se pique los ojos y que se quede ciego, porque lo que sus ojos ven es el reflejo de la luz en los objetos que pasa a través del iris. Y como es la luz que pasa a través del iris y la luz viene de Lucifer y Lucifer es del diablo, no puedes permitir que el diablo entre en tu vida, hermano, aleluya. ¿Te das cuenta de la incongruencia? De las barbaridades que se llegan a predicar y a promover, y que en vez de que alguien le escriba, oye, ¿sabes? ¿No fuiste a la repartición de cerebros cuando naciste o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos tachan de fanáticos? Porque lo somos. Cuando me dicen fanáticos, yo no me defiendo, digo, discúlpame, tienes toda la razón, perdón en nombre de quien te lo demostró. A veces nos comportamos muy fanáticos. ¿Qué es este argumento? No tiene ningún sentido ni razón, pero este es nuestro razonamiento. Creo que un cavernícola lo hubiera razonado mejor. Ahora otro pastor que también ha influido mucho en esta tendencia. ¿Cómo es posible que algunas iglesias pongan luces? Y cuando empezó esto a ponerse de moda decía, parecen antros. Y la gente, sí, está mal, es del diablo, crucifíquenlos, casi casi, ¿no? Y tengo que decir tres cosas al respecto. Uno, hace más de 15 años que no piso un antro, así que no sabría decirte si parecemos o no antro, pero por lo visto algunos hermanos sí los conocen muy bien. Tal vez este pastor se va todos los fines de semana y por eso, se parece, ok. Es que ellos las ponen, pues el antro también pone bocinas, así que quítalas. También pone baños, así que quítalos. Y pues allá esté donde quieras, porque ellos tienen y son cosas del diablo. Tenemos que entender un principio bien importante. Dice Romanos 14:14 que nada es inmundo en sí mismo. Lo que vuelve inmundo a las cosas no son las cosas en sí mismas, sino el uso que le des. Veremos en la serie un mensaje que se va a titular Música moderna en la iglesia, bueno o malo. Vamos a ver que muchos de los instrumentos con los que se adoraba a Dios tenían un origen pagano. Lo que define qué es bueno y qué es malo no es en sí mismo el instrumento, sino qué uso le estás dando. Yo pongo las luces en un antro para ambientar una borrachera. No la luz en sí misma es del diablo, porque el diablo como ser creado no puede crear, sino el propósito que se le está dando. Pero si yo la pongo aquí para la razón que voy a explicar en el punto número 2, rechazarla es una actitud religiosa y de legalismo. Y ahí va ahora sí, mi punto número 2. ¿Nosotros las ponemos para emborracharnos? No. ¿Por qué lo hacemos? Como decoración. ¿Pero por qué como decoración? Bueno, si tú quieres una explicación, te voy a decir cuál es. Lo que queremos es crear una atmósfera sana, como ya lo expliqué, porque no se trata de para atraer, ofrezcamos cervezas y a las de la Tecate, ¿verdad? No, una atmósfera sana que nos permita crear un punto de identificación o de conexión con la persona que viene por primera vez, para que luego pueda sentirse más cómoda, no con el mensaje, sino al escuchar el mensaje. Una persona cuando viene por primera vez, ¿qué viene esperando? Coros y cánticos gregorianos, gente con togas y velitas y un silencio rotundo. Cuando de repente entran y ven esto y dicen, oye, no están tan locos como yo pensaba, está padre esta onda. Y entonces eso capta su atención y empiezan a escuchar la letra de la música y del mensaje. Y en muchos la letra de la música y del mensaje toca sus corazones y quebranta sus vidas. Y algunos terminan rendidos a los pies de Cristo. No por la decoración o las luces, sino por el mensaje. ¿Qué fue esto? Marketing, si así le quieres llamar. Te lo voy a explicar con un ejemplo y luego te voy a demostrar que es bíblico. El ejemplo primero: cuando tú compras ropa o comida en un lugar, ¿qué estás comprando? ¿La ropa, la comida o la fachada y la decoración del lugar donde compraste el producto? ¿Qué compras? El producto, pero te cobran todo, aunque no te lo lleves todo. O sea, tú pagas por la ropa y no dices me llevo un pedazo de mosaico, y no te llevas del restaurante uno de las llaves del baño, o espero que no lo hagas, ¿verdad? Tú te llevas el producto.
Pero ¿por qué gastan tanto en la presentación del producto? ¿Por qué gastan tanto en la fachada? ¿Por qué gastan tanto en la decoración? ¿Por qué gastan tanto incluso en la decoración de los baños? ¿Para qué? Para llamar tu atención y que te acerques y conozcas su producto. Una vez que lo conoces y lo consumes, ya no te importa el otro, porque ya sabes que está bueno. Y es lo mismo que hacemos. Hay gente que critica las iglesias grandes y que gastamos en la decoración y en la fachada. Oh, eso es vanidad de vanidades. Mira, sabes, Dios es el dueño del oro y de la plata. Porque dicen, ¿y por qué no usan eso allá afuera? Claro que se usa parte también para la obra de evangelismo. El problema de la pobreza en el mundo no es que las iglesias no dan todo lo que tienen, sino el pecado. Y no se va a arreglar hasta que Cristo venga. Dios podría mandar oro del cielo, pero no lo hace. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Y la decoración y las luces y el escenario es solamente una forma de atraer un poco la atención para que la gente pueda escuchar después el producto, por así decirlo, entre comillas, que estamos ofreciendo, que por cierto es el mejor producto porque transforma vidas y no cuesta nada, es completamente gratis. Es la palabra de Dios que trae libertad, que trae sanidad, que trae gozo, que trae transformación. Es tan grande que dice 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que queremos ofrecer, pero tenemos que llamar la atención. Ahora, estaríamos tontos si creyéramos que estas luces van a transformar las vidas. Claro que sabemos que lo que transforma es la palabra, y eso es lo importante. Nadie va a decir, oh, cuando la pusieron en verde sentí como una palabra de ánimo, y cuando la pusieron en rojo me imaginé el infierno ardiente y entonces me arrepentí. No, es solamente una forma de llamar la atención. ¿Queda claro hasta aquí? Ahora escúchame, el mismo principio pero con otra aplicación. Si me apoyan a darle una maruchan a quien esté llorando por allá atrás, por favor. El mismo principio pero con otra aplicación, porque en ese entonces no había luz, lo aplicó Pablo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. O sea, había cosas que, si corromperse, él podía hacer que coincidieran, y él buscaba crear esa conexión. ¿Para qué? Dice, para ganar a los que están sin ley. Versículo 21, a los que están sin ley, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y en el 21 es cuando dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, no promueve un libertinaje. Dice, para ganar a los que están bajo la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y él resume, dice, mira, te la voy a poner más fácil. A todos, ¿a quiénes? A todos me he hecho de todo. ¿De qué se hizo Pablo? Para que de todos modos salve a alguno. Él buscó un punto de identificación, algo que lo conectara con cada uno de los grupos, para entonces generar esa empatía y poder comenzar a predicar la palabra de Dios. Es lo que hizo cuando llegó a Atenas. Primero se dio una vuelta y conoció la ciudad, y vio que estaba llena de templos con ídolos, y no agarró un martillo y los comenzó a romper, sino que vio un monumento que decía, al Dios desconocido, a él va dedicado esto. Entonces Pablo dice, dice, de aquí me voy a agarrar. Él pudo llegar y decir, bola de paganos, idólatras, todo esto es del diablo, por eso van a arder en el infierno, y va a venir un señor con cabello rojo esponjado y la cara pintada de blanco y una nariz roja y zapatos grandes y un vestido de colores, y los va a tomar en sus brazos y se los va a llevar, es decir, a todos se los va a cargar el payaso. Pero no lo hizo porque no era un religioso. Y no estoy diciendo no prediques la verdad, lo hizo, pero con sabiduría. Dijo, a ese que ustedes no conocen es al que yo les anuncio. Y comienza a hablar de él como el Dios verdadero. Al decir que él es el verdadero, entre líneas está diciendo que los demás son falsos. ¿Predicó la verdad? Sí, pero con una gran sabiduría, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. El religioso no lo es. Uy, qué silencio tan rotundo, hasta los niños de atrás escuchan llorar.
Él buscó crear un punto de conexión, de identificación, para que él de ahí partiera a abrirse camino a predicar la palabra de Dios. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Ahora, chécate esto. Nosotros ponemos luces, pero predicamos la palabra. En cambio, mire esta incongruencia. Conozco pastores que gastan horas criticando a quienes ponemos luces, pero que por estar criticando no predican la palabra. Y eso sí es del diablo. Digan conmigo: tómala. Otro jaque mate del pastor. Y en tercer y último lugar, acerca de este punto, este tema debería de ser irrelevante. Es tan absurdo que tenga que estar hablando de esto. Y lo tengo que estar hablando porque mucha gente cree que es malo. Mucha gente deja de congregarse en iglesias porque cree que esto significa que ya apostataron. Hay pastores que me han abierto su corazón y me han dicho: yo lo quiero implementar en mi iglesia, pero mi iglesia cree que es satánico y pienso que a lo mejor algunos se van a ir. Le digo: pues explícales y hazlo. Pero es tan absurdo que tengamos que hablar de eso. Es tan irrelevante. Debería de ser un tema que pasara desapercibido. ¿Por qué? Porque al cristiano espiritual lo último que tendría que importarle es si en su iglesia hay o no luces, porque él de todas formas va a estar con los ojos cerrados alabando a Dios. Por eso debería de ser irrelevante. Mira, cuando yo voy a una iglesia nueva, créeme que lo último que me interesa en el tiempo de la alabanza es saber si tienen luces o no tienen. ¿Por qué? Porque lo único que yo quiero es escuchar una alabanza que esté unida en espíritu y en verdad, cantando canciones cuya letra exalte a Dios, para unirme junto con el resto de mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, con mi familia, y alzar la voz a una sola voz, en unidad, y exaltar al único que es digno de recibir toda la honra, la gloria, la honra, la alabanza, dice la Biblia, el poder, el imperio por los siglos de los siglos, que es Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eso es lo que tendría que importarnos: decir: Señor, ya quiero llegar a exaltarte, a decirte cuán grande eres, cuánto te amo, cuán agradecido estoy. Lo otro es irrelevante, no me importa, porque mis ojos están cerrados y mi atención está puesta en ti. Y eso es lo que realmente debería de importarnos. Lo otro, como ya te dije, es solamente una forma de llamar la atención, de crear conexión, como le quieras llamar. Y si tengo que hacer eso, es más, si tengo que ofrecer tortas gratis y fruchis como hacía antes el PRI en los 90, ¿se acuerdan, verdad? Para que la gente de afuera entre y escuche lo que significa y lo que se siente alabar al creador del universo y escuchar el poder de la palabra de Dios, lo voy a hacer sin ningún problema, siempre y cuando lo que estemos haciendo, repito, no sea malo en sí mismo. Esto no lo es, así que no debería de ser un tema de discusión. Convertirlo en tema de discusión es legalismo. Y en segundo lugar, nos quedan solamente unos minutos, de hecho ya casi nada, me voy a tomar 8 más. ¿Me regalan 8 minutos por allá ustedes? ¿Ustedes acá también? ¿Ustedes allá atrás? Qué buena onda. 8, 16 y 8, 24, 32. Tengo 40 minutos más para que le reajusten el cronómetro. Muchas gracias. Segundo concepto que quiero compartir el día de hoy, ya es más breve y ya tiene mucho que ver con lo que explicamos, y es el día del Señor. ¿Cuántos creen que el día del Señor es el domingo? ¿Cuántos creen que el día del Señor es el sábado? ¿Cuándo es el día del Señor? Lo dicen porque les llegó el devocional, ¿verdad? Porque hay debates eternos en internet entre judaizantes y cristianos legalistas acerca de cuál es el día del Señor. Digo, ¿por qué tonterías se están peleando? Es el sábado, no es el domingo. No, es que el Antiguo Testamento dice que era el sábado, pero la iglesia lo instituyó el sábado. El domingo, no, el domingo lo inventó Roma. Dices: ¿de qué estás hablando? El día del Señor es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Porque dice el Salmo 118, 24: este es el día que hizo el Señor. ¿Cuántos días hizo el Señor? O la Biblia dice: y entonces Dios hizo los lunes, los miércoles y los viernes y los domingos, y Satanás los martes, los jueves y los sábados. ¿Qué versión están leyendo? ¿Qué días hizo Dios? Entonces, ¿cuántos días son de Dios? Todos. ¿Quién hizo el tiempo, el espacio y la materia? Génesis capítulo 1. Dios.
Y ahí tienes al legalista, no, es el sábado porque la ley decía que era el Shabbat. Y el legalista judaizante. Y el legalista cristiano, no, es el domingo. Y hace poco uno me quiso rebatir, es que en la confesión de Westminster de no sé qué dice que la iglesia lo consideraba. Y le digo, ¿sabes qué, compadre? Hay cosas de las confesiones que son importantes, pero estás haciendo lo mismo que los fariseos. Estás dando más importancia a los escritos y tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Y esa confesión no fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Y la Biblia dice en Hechos 2:42 al 47 que la iglesia primitiva no se reunía el sábado o el domingo, se reunía, dice textualmente, todos los días. Que el día más común es el domingo por practicidad, sí. Pero si tú gustas, aquí hay discipulados, estudios, talleres, grupos de ayuda, tiempos de oración, tiempos de alabanza, ensayos. Hay actividad de martes a domingo. Los lunes no, porque hacemos Shabbat en lunes, pero los demás días cuando quieras puedes venir. Algunos por tiempo y por cómo ha cambiado la dinámica de las distancias y el ajetreo de la vida, no pueden, como la iglesia primitiva, que eran comunidades más locales, ir todos los días. Pero lo importante es mantenernos en comunión con Dios todos los días. Por eso como iglesia creamos redes sociales para estar conectados, compartiendo la palabra, difundiendo peticiones de oración. Y si no podemos venir, estar haciendo iglesia todos los días. Este tipo de teología ha causado un daño terrible, porque vuelve a la gente hipócrita, pues le hace creer que uno es el día importante y los demás no. Y entonces tienes a personas que el domingo se comportan como hijos de Dios, pero de lunes a sábado parecen el anticristo. Participan aquí en la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado se olvidan que Dios existe y no hacen nada por el reino de los cielos. No le predican a nadie, no oran por nadie, no evangelizan a nadie, no oran por nadie, pero el domingo sí, porque es el día del Señor. ¿Cómo no habrían de hacerlo así si les enseñaron que un día es el importante? Que un día es el día del Señor. ¿Sabes algo? El espiritual no lo hace en el lugar de reunión el domingo, lo hace donde quiera que va, todo el tiempo. Porque donde quiera que va, todo el tiempo, el Espíritu Santo nos acompaña, dice la Biblia. Es por eso que Felipe, cuando llega a Samaria y se encuentra con endemoniados, enfermos y perdidos, no dice, mire, espérate al sábado o al domingo y ve a la iglesia, o llama a los apóstoles. Él hizo ahí la obra que Dios le mandó a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado, donde quiera que vayamos, en todas partes, todos los días, todo el tiempo. Una aplicación práctica de esto para concluir. Hay algunas personas que no pueden venir regularmente el domingo por cuestiones laborales. Otros de repente deciden irse un fin de semana, ¿verdad? Pues que tú estés meditando la palabra de Dios, escuchando alabanzas, que donde quiera que vayas estés en comunión con Dios. Pero los religiosos no lo entienden y dicen, no, ¿cómo es posible que no vino el día del Señor? ¡Aleluya! Pero son ellos mismos quienes viven de lunes a sábado. Hasta el niño se enojó. Está diciendo sí, es lo que significa, ¿verdad? Son ellos mismos los que viven las vidas más corruptas de lunes a sábado. O sea, ¿cómo no vino a la iglesia? Porque se fue con su esposa, pero él no le habla a la suya hace 3 meses. ¿Cómo que se fue con su familia de vacaciones? ¿Y hace cuánto que no comes con tus hijos? ¿Hace cuánto que no les preguntas otra cosa que no sea, ya hiciste tu cuarto? ¿Cuánto hiciste de tarea? ¿Cuándo has tenido tiempo para ellos? ¿Tú crees que solamente porque él no vino el domingo tú eres mejor que ellos? El problema es que esta gente no ha entendido que a Dios no se le adora 2 horas a la semana dentro del auditorio donde nos reunimos, sino las 24 horas del día, los 365 días del año, en todos los lugares, en todo lo que hacemos. Y tanto exalto a Dios alabándole el domingo en la iglesia, como dedicándole un tiempo a mis hijos. Una mujer le preguntó a Jesús, Juan 4:19 al 23, una samaritana: Jesús, ¿en qué monte tenemos que adorar? Los samaritanos dicen que aquí y ustedes que allá. Jesús dijo: viene la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora es, y la hora ha llegado, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No en este lugar, en este día, por imposición, sino donde quiera que vaya, en todo lo que hago, porque lo hago en espíritu y en verdad. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que tenemos que orar todo el tiempo. Filipenses 4:8 dice que todo el tiempo tenemos que pensar en lo puro, lo honesto, lo digno, lo amable, en lo que hay virtud alguna, si es digno de alabanza.
Entonces la adoración a Dios no se limita a los cantos, ni a la reunión del domingo, ni al día del Señor. Es parte de toda nuestra vida, de todo nuestro estilo de vida. Concluyo con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Y ahora sí, ya hablando en serio, denle una maruchan a ese niño que está ahí atrás corriendo, porque estamos terminando el mensaje y es bien importante que guardemos silencio. Hace algunos años fui a predicar una de las iglesias de México, y después de predicar me quedé atendiendo personas como una hora más o un poquito más, no recuerdo. El punto es que después de ese tiempo se acerca un hermano del Ministerio de Seguridad a preguntarme si ya se podía ir. Yo no me había dado cuenta que ahí estaba, porque aquí seguridad se encarga de otras cosas, pero hay iglesias donde le hacen como marca personal al pastor. Yo siempre les digo, mira, cuando acabe de predicar, ayúdame a acomodar nada más en fila a los que vienen a consejería, porque llegan de la derecha, de la izquierda, de acá, y para que los pongas en el orden en el que fueron llegando, por respeto a cada quien. Pero en cuanto termines ya te puedes retirar. No, pastor, que aquí estoy, que dice que para cuidarme. Y yo, compadre, estoy más alto yo que tú, y más grande y más fuerte. Yo, si algo pasa te voy a acabar defendiendo yo a ti en vez de tú a mí. Y yo, ya llégale. Y ese día este brother se quedó y me dice, oiga, pastor, discúlpeme, ¿me puedo retirar? Le digo, por supuesto que sí. Le digo, perdón, ¿qué haces aquí? Ya te hubieras ido hace ratote. Vete con la familia, ¿dónde están, pobre de tu esposa, tus hijos? Dice, sí, pastor, y es que además hoy es nuestro aniversario y por eso le pido permiso, porque me quiero ir a celebrar. Y cuando me dijo, es mi aniversario, me le quedé viendo así y le digo, ¿y qué haces aquí? Te tuviste que haber ido desde ayer con tu esposa mínimo a un hotel, si no a la playa, a algún lugar. No, es que aquí estamos sirviendo al Señor en el día del Señor. Y digo, el día del Señor son todos los días, y a Dios también se le sirve en casa. Y ahí comienza tu ministerio. Y es tan importante lo que haces en casa, que tú no puedes ser pastor, según 1 de Timoteo 3, si no dedicas tiempo a tu casa. Ahí dice que el que quiere ser pastor tiene que saber gobernar bien su propia casa, porque el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo va a cuidar del rebaño del Señor? Y gobierno implica presencia. Si yo quiero ser pastor, antes de manifestar, cuando amo a la iglesia, dedicando tiempo a la iglesia, tengo que demostrar que amo a mi familia, dedicando tiempo a mi familia. Le dije, hermano, irte con tu esposa una vez al año y no venir a servir no es del diablo, es de Dios. Dice, no, pues sí, ¿verdad? Yo, ya llégale. Pero hay gente que no entiende estas cosas, piensa que está mal, que Dios se va a enojar. No, al contrario, Dios se va a gozar en que sus hijos estén fortaleciendo su unidad y su matrimonio. Ahora tampoco te agarres para irte todos los fines de semana a Acapulco. ¿Por qué la iglesia está vacía? Pues Jesse dijo que todos estamos de vacaciones, ¿verdad? No, pero hay momentos especiales donde esto se entiende y se vale. Hay familias que salen de viaje y preguntan. Hace rato mandaban al grupo de matrimonios una foto de una familia que está en Acapulco y se fue a congregar en Acapulco. Si puedes, hazlo, pero no creas que por no hacerlo o hacerlo vas a ser más o menos espiritual, porque la espiritualidad no se vive 2 horas a la semana, sino todo el tiempo. Un día una servidora le dice a su líder de ministerio aquí en Toluca, oye, acaba de chocar un familiar mío, ¿lo puedo ir a ver? Y este líder le dice, no, porque tu prioridad es aquí. Y la otra persona todavía de sonsa va y le obedece. Discúlpame, tú puedes servir a Dios aquí, pero también allá afuera. De hecho, Cristo dijo a la iglesia no que se encerrara, sino que saliera. Y hay mucha gente que está amargada en contra de la iglesia porque la ve como la culpable de que su familia la haya abandonado. Y esto no es bíblico. Deuteronomio 11:19 dice que el padre tenía que enseñar la palabra a sus hijos, andando con ellos por el camino. Habla de una relación. Cuando se sentaran con ellos en la mesa, hablando de tiempo, y en la mañana y en la noche, hablando de presencia. A Dios también se le sirve en casa. El día del Señor no es el sábado o el domingo. El día del Señor son todos los días, todo el tiempo. Dios no está solamente en la iglesia, está en todas partes. ¿Qué es el cristianismo? No ser un religioso que vive como hijo del anticristo allá afuera, pero aquí, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, compro un pescadito, se lo pongo a mi coche en la parte de atrás, ya tengo guachinango como todos, ahora sí soy un aleluyo. No,
El cristianismo es amar a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios, anhelar a Dios, pasar tiempo con Dios, servir a Dios todos los días, todo el día, todo el tiempo, en todas partes, porque Él está todos los días, en todo el tiempo, en todas partes, con cada uno de nosotros. Dale lo mejor de ti, siempre. Y disfruta de la vida que Él te ha dado. Disfruta de su presencia, de su compañía, de su espíritu, de su gozo, de su fortaleza, de tu familia. Por cierto, acabando este mensaje, la voy a hacer de predicador artista. No crean que fue el rapto y desaparecí cuando abran los ojos durante el tiempo de la alabanza. No se espanten, no ha sido el rapto todavía. Salgo de viaje con mi familia y no nos gusta manejar de noche, así que hoy no me voy a quedar para atenderlos. En lo que pueda servirles, pues estamos en contacto de otra forma. No prometo contestar mucho porque estaremos fuera y dejo mi teléfono siempre encerrado en la caja fuerte, ¿verdad? Pero pues pueden escribirme y tal vez en el milenio les llegue mi respuesta o algo así por el estilo. Vivo lo que predico, y aunque es mi ministerio el servir y compartir y ministrar, y siempre me quedo aquí orando, aconsejando, etcétera, 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 es el día en el que salimos con la familia. Y acabando este mensaje, nos vamos a desaparecer, ¿ok? Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar y dile: Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, perdóname si he sido un religioso, un legalista, si he puesto cargas sobre los demás, me arrepiento. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor, y enséñame a ser humilde y a no creerme superior a los demás. Que esa soberbia no me lleve, Señor, a imponer mi propia serie de reglas, sino que sea tu palabra la que gobierne mi vida. Señor, también en esta hora te entregamos toda carga que nos ha puesto el hombre, todo aquello, de acuerdo a lo que hoy hemos visto, aunque falta mucho por ver, y nos quitarás varios kilos de encima. Todo aquello, Señor, que nos ha impedido disfrutar sanamente de la vida, de ti, de la familia, de todo lo que nos rodea, Señor. Todo esto, Señor, hoy te lo entregamos y dile: Padre, tome estas cargas. Gracias porque no he de llevarlas, porque tú ya llevaste, Señor, todas las cargas en la cruz del Calvario. Y aunque no he de abusar de esto y vivir una vida de libertinaje, sí puedo disfrutar sanamente de la vida eterna y el perdón que me has dado. Enséñame a hallar el equilibrio. Enséñame, Señor, a ser una persona que con base a tu palabra pueda tomar decisiones adecuadas. Gracias porque ya no somos más esclavos, porque ya no hacemos esto por imposición, por temor, sino porque lo que hacemos, lo hacemos porque es correcto, porque es lo mejor que podemos hacer, lo hacemos por convicción. Gracias porque hoy entendemos que lo que realmente no tenemos que hacer es aquello que nos daña, que todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen, que todas no son lícitas, pero no debemos dejar que nada nos domine. Enséñanos, Señor, a disfrutar de las cosas sin que nos dominen y a alejar de nosotros aquellas que nos dañan y que no nos convienen. Padre, que todo aquello que esté en tu lista lo sigamos haciendo o dejando de hacer, pero lo que estaba en nuestra lista, en la lista legalista de los hombres, hoy sea eliminado en el nombre de Jesús. Porque ya no somos más esclavos, ya no estamos bajo la ley. Ahora te agradamos, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. No somos esclavos del temor. Di conmigo: yo soy hijo de Dios. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y hay un canto que a lo mejor tú conoces. Escúchalo ahí en tu lugar primero. Si lo conoces, repítelo, cántalo, disfrútalo, ora con él. Y si no, primero escúchalo y luego lo repites. Ahí en tu lugar con ojos cerrados, alza tus manos y dile: gracias, Señor, porque esta libertad que se siente alzar las manos es la que tú nos has dado. Tú nos has hecho libres. Tú has roto toda cadena. Ya no hay más condenación en Cristo Jesús. En Cristo dile: yo soy libre, porque tú pagaste el precio, porque tú cumpliste con toda la ley que yo no podía. Y ahora, Señor, yo te amo y te busco y te sirvo, no para cumplir con la ley y agradarte, sino porque te amo y estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí. Tu benignidad me ha llevado al arrepentimiento, y aquí estoy rendido a aquel que me ha dado libertad verdadera. Alza tus manos ahí en tu lugar y dile al Señor estas palabras. Conviértelo en una oración. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar
culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Levanta tu voz y dile: perdonado soy. Perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Que las aves, ponte de pie y canta con nosotros, vamos. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, No soy esclavo más. en Cristo. Soy libre. Cántalo con convicción, cántalo más fuerte, vamos. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dile: gracias, Señor, porque tú me has dado libertad verdadera. No voy a abusar de esa gracia para vivir el libertinaje, pero no voy a vivir más bajo las cargas del legalismo. Hoy me quito toda carga de mis hombros, Señor, y hoy te entrego la ley de los hombres, porque tú me has hecho libre. Voy a disfrutar de la vida que tú me has dado, Señor, porque tú me amas y toda buena dádiva desciende de lo alto. Quiero disfrutar de la vida y de las bendiciones que tú me das, que no merecía nada, pero tú me has hecho libre y me lo has dado todo. Has roto toda cadena, me has librado de condenación y ahora tengo tu perdón y tengo la vida eterna. Dile: gracias por amarme tanto, gracias por tu paciencia, gracias, Jesús, porque esto lo hiciste tú y eres el único digno de recibir toda mi alabanza, todo el tiempo, todo el momento, donde quiera que yo vaya, dentro y fuera de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en el coche, en la playa, Señor, en todas partes. Tú eres y serás siempre el único digno de recibir alabanza. Quiero honrarte con mi vida, quiero agradarte con todo lo que hago. Quiero disfrutar y glorificarte con la libertad que tú me has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Y dale a Él ese aplauso, porque es la obra de Jesucristo quien ha roto nuestras cadenas, quien nos libra de toda condenación, quien nos da el perdón de pecados. Amén. Dios los bendiga. Si tú vienes por primera vez, antes de irte, pídele a los edecanes que te regalen un folleto que tenemos para ti, donde viene una parte de la Biblia y algunos consejos de cómo orar y cómo leerla. Queremos dártelo sin ningún compromiso, para que tú desde hoy sepas cómo seguir esta relación con Dios. El tema de hoy está en la mesa de CD, si lo quieres escuchar o regalar a alguien. Que Dios los bendiga. Si tienes 2 minutos más, quédate con alabanza. Si no, estamos despedidos. Dile: Señor, tú rompes toda cadena,